Bueno, vamos a hacer algunas indicaciones para el parcial, de modo que pueda ayudar un poco a distinguir lo esencial, lo que no debe ser omitido, de otras cosas que son secundarias. Primero los temas especulativos. El primero enunciado en esa foto manuscrita que les envié, es fuentes de la moralidad. Fuentes, obviamente, es una expresión metafórica para decir realidades que tiene que haber en el acto humano para que resulte bueno o, en caso de su ausencia, mala. Son tres las fuentes de la moralidad: el objectum, el fin y las circunstancias. Está en el catecismo todo muy bien explicado. Pero yo les aclaro siempre, objeto en castellano parece una realidad inerte, una pura materia. Por eso lo dije en latín, objectum, lo que está delante, el primer fin. En la moral todo es cuestión de fines. Si yo robo un auto, el objeto es ese robo, apropiarme de lo que no es mío, de lo que es ajeno. Los puedo usar para otra cosa después, un fin remoto, un fin ulterior. Pero objectum es el fin próximo, es lo primero, lo que mira, lo que está delante de la acción. Que no es el auto en su materialidad, el auto que estoy robando, ni sus gomas, ni su metal. Es la relación que hay entre el sujeto que sabe que no es suyo y la condición de ajena que tiene la máquina o el auto del cual estoy mal usando. Eso es el objectum. Después hay un fin ulterior que puede también, al faltar, al corromperse, al desviarse, hacer mal a la acción humana. Es clásico el ejemplo de los fariseos, que están en el Evangelio y hacían muchas obras buenas, ayunaban, rezaban, daban limosna, todas cosas de objeto bueno, objectum bueno, pero por un fin remoto, un fin ulterior, malo, a saber, para ser vistos por los hombres, por la vanagloria, no por Dios ni por el prójimo. Aunque fueran acciones de objectum bueno, ayunar, dar limosna, etc., son acciones malas, porque el fin está corrompido. Tienen que ser las tres cosas buenas: el objectum, el fin y la circunstancia. La circunstancia puede también a veces no solo agravar o atenuar, como dice el catecismo, sino que también puede hacer malo un acto. Por ejemplo, la famosa corrección fraterna, el marido por la mujer por el marido, dentro de un convento, puede ser de objeto bueno. Corregir al que yerra es una obra de misericordia. La finalidad también, porque yo lo amo, lo estimo, por eso lo quiero llevar por el buen camino, pero la circunstancia puede ser mala. Encaro al otro cuando está cansado, fuera de lugar, en presencia de otros. Todas cosas que pueden llevar a hacer ese acto también malo. Objeto, fin y circunstancia. Así es. Hay un segundo tema especulativo que vale la pena decir con mayor precisión. Está, por supuesto, tratado en el catecismo. Se llama las virtudes teologales. Virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Se llaman teologales porque el objeto, otra vez la palabra misteriosa, el objectum, lo que tiene delante, ob yacet, de yectum, yace ahí delante, lo que mira la virtud, el objeto de la virtud es Dios en las tres. Las tres virtudes teologales tienen por objeto a Dios. La fe tiene por objeto a Dios en cuanto autor de la revelación. La esperanza tiene por objeto a Dios en cuanto que nos promete la vida eterna con Él en la felicidad perfecta y definitiva. Y la virtud de la caridad también tiene por objeto a Dios. Decían los medievales,
en su lenguaje ingenuo pero profundo, tiene por objeto a Dios en cuanto Dios, por lo que Él es, no por lo que me promete o por lo que me revela. Dios en cuanto Dios. Esas son entonces las pequeñas notas que hay que saber aparte de lo que está en el catecismo. Así es. Otro tema importante en el semestre fue el tema de los mandamientos. Dijimos varias cosas sobre el primer mandamiento que se desglosa en una multitud de mandamientos del amor a Dios. Por lo que Él es, brota en nosotros una forma variada del amor y la prohibición de la idolatría. Dijimos cosas interesantes sobre el segundo mandamiento. Y sobre el 10º, no codiciarás. Ese es muy importante, ese es el amor posesivo, que es un falso amor, un antiamor, la codicia, el poseer. No solo bienes materiales, también personas, cargos, oficios. Pero lo más importante, y lo que probablemente sea formulado como pregunta de parcial, es ¿cuál es el centro de los 10 mandamientos? Entonces, no engañarse por los números. El centro entre 10 no es 5 y 6. El corazón de los mandamientos está entre el tercero y el cuarto, porque los mandamientos estructuran la nación del Antiguo Testamento. Y para estructurar una nación yo tengo que dirigirme en el tercer mandamiento al pater familias, diciéndole, acuérdate del día de Shabbat. Cesar significa Shabbat. Cesar. Ese día son todos iguales para la contemplación de Dios. No trabaja ninguno. Trabajo servil significa ningún trabajo de esclavos, ningún trabajo por rédito económico. Ni el padre, ni la mujer, ni los hijos, ni los siervos, ni los esclavos, ni los animales. El tercer mandamiento, tú, acuérdate del sábado, ese tú es el pater familias, a él se dirige, o a cualquier autoridad. En cambio, el cuarto mandamiento, entre el tercero y el cuarto, hablamos de centro de los mandamientos. El cuarto mandamiento se dirige a los hijos. Da gloria a tu padre y a tu madre, especialmente en su ancianidad, cuando es difícil entregarse por ellos. Agradecidos, llenos de amor por que nos dieron la existencia, por malos que hayan sido, merecen una gloria especial. Dad gloria. No se dice ni a Dios se dice que Él es y que hay que amarlo. A los padres se dice que hay que darles gloria, un verbo que normalmente lo esperaríamos de Dios. Porque es un mandamiento difícil, no es fácil. Comprenderlos, perdonarlos por sus manchas, porque las tienen como seres humanos, y darles gloria, la gloria que se merecen. De modo que uno dirigido al Padre, otro dirigido a los hijos, tercero y cuarto mandamiento, estructuran la fuerte tradición. El pueblo del Antiguo Testamento tenía una potentísima tradición. De padres a hijos bajaba una certeza expresada en el amor que hacía que el pueblo jamás pudiera perecer, en la expectación del Mesías. Para eso existía el pueblo, para esperar al Mesías. En eso consistía la felicidad y el término de ese pueblo. Si fracasaban en eso, fracasaban en todo. Eso es una nota sobre el llamado centro o corazón de los 10 mandamientos. Y después, no les voy a añadir otro obligatorio porque faltó tiempo, lamentablemente, para exponerlo en clase. Pasemos entonces a la parte práctica, a la lectura de la Sagrada Escritura. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan, llamado también el pan de vida. No se detengan, si les toca como pregunta de parcial, en la narrativa de la multiplicación de los panes. Ese es el milagro que da origen a un gran discurso de Jesús. No pierdan tiempo relatando el milagro, porque les va a quedar poco, son 7 líneas que tienen que escribir, 10 como máximo,
para lo más importante, que es el discurso de Jesús después de la multiplicación de los panes. Un largo discurso. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan es relativamente largo. Lo primero que hay que señalar es que la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿quién es este pan de vida? ¿Por qué el capítulo es conocido así, como el discurso del pan de vida, o el pan que da la vida? Seamos inteligentes. Ya sabemos que si decimos Jesús vamos a acertar. Jesús es el pan de vida. Pero hay que ir a la explicación más profunda. Jesús es el pan de vida porque es Dios verdadero. Y el hombre, el ser humano, solamente es saciado en su parte más elevada, el alma, la inteligencia y la voluntad, cuando ve, comprende y ama de forma total a su Dios. Ese es el pan de vida. La visión de Dios y el amor, limitado por el sujeto que es creado, pero tiene un objeto infinito. Eso se va a dar perfectamente en la patria, en la vida eterna. En la tierra se da en forma gradual, incoada se dice, comenzada en la tierra, incoada. Pero ese es el alimento verdadero, entender, conocer y amar a Dios. Por supuesto que el ser humano no es puramente alma, se alimenta no solamente de estas cosas de la inteligencia y de la voluntad, del comprender y del amar, sino que también se alimenta de otras cosas, ciertamente, en los sentidos internos, en los sentidos externos, para mantener en vida el cuerpo. Y no está del todo ignorado en este discurso. De hecho, acaba de hacer un milagro para alimentar al pueblo. No está excluido, pero hay que ir más profundo al alimento del alma, aquel que no perece, que permanece hasta la vida eterna. En este capítulo hay que señalar también la diferencia entre la lectura católica y la lectura protestante. Los protestantes dicen que comer el pan de vida, el discurso sobre el pan de vida, es la fe en Jesús. Y está bien dicho, todo el capítulo es sobre la fe. La fe es la forma provisoria que tenemos en la tierra para conocer y amar a Dios, para conocerlo primero. Por la caridad amarlo. No está mal lo que dicen, pero los católicos decimos más. Tomamos muy en serio la segunda parte del capítulo 6. La segunda parte tiene expresiones que no permiten la lectura metafórica o puramente espiritual de creer en Jesús, que ese es el pan de vida. Nosotros los católicos leemos, sobre todo la segunda parte del capítulo, a partir del versículo 52 por ahí, hay expresiones que dicen que se trata de un comer real, comer su carne y beber su sangre. Y hay que tomarlo en serio. De verdad Jesús dice eso. Por eso muchos lo abandonan al final de este capítulo, porque piensan que se trata de canibalismo, de comer su carne y su sangre física. Y no es así. Nosotros los católicos decimos que la presencia de Jesús en el santo sacramento del altar, en la Eucaristía, es una presencia real y sustancial. Real. Ciertamente que real, no metafórica, no simbólica, real y sustancial. Sustancial quiere decir en el orden del ser. Tiene olor a pan, gusto a pan, composición química del pan. Pero si Jesús dijo esto es mi cuerpo, el ser de esa pequeña hostia, de ese fragmento de pan, el ser es cuerpo de Cristo. Sustancial significa en el orden del ser. Lo mismo en la especie del vino. Tiene color, sabor, análisis químico, todo lo exterior, los accidentes, tienen la especie, se dice, que en latín significa apariencia, la apariencia exterior del vino, pero es sangre de Cristo, porque Cristo dijo, esta es mi sangre. De modo que en eso la exégesis católica es más literal y más profunda que la protestante, que no está mal del todo, es el principio del comentario. Así es,
Es un capítulo difícil, largo y ya una doctrina muy exigente, hay que tener mucha fe. Por eso muchos lo abandonaron a Jesús. Está relatado al final, que muchos que lo seguían, cuando la cosa era llamativa y espectacular, lo abandonaron cuando el discurso de Jesús se hizo elevado, profundo, divino. Hacía falta mucha fe. No falta alusiones también, no faltan alusiones cerca del final al traidor. No solo lo abandonan, había uno también entre los apóstoles que lo iba a entregar, que iba a ser de traidor. Así es. Otro tema bíblico, el libro del profeta Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. Es para introducirnos en este lenguaje de símbolos que en aquella época todo el mundo entendía, estatuas de distintos metales, fieras, dragones, significaban potencias políticas. Está claro en el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia, tiene un sueño y pide a sus intérpretes que le expliquen el sueño, primero que lo relaten, que vean qué es lo que soñó, y segundo, que lo expliquen. Las dos cosas, sobre todo la primera, no la pueden hacer. Entonces aparece Daniel, un gran profeta del Antiguo Testamento, que estaba cautivo ahí en Babilonia, y él sí, rezándole a Dios, humanamente es imposible, pidiéndole a Dios, Dios le revela, Dios, autor de la revelación, el objeto de la fe, le revela el contenido del sueño, una gran estatua de distintos metales que significan los imperios que se iban a suceder hasta la llegada del Mesías. El imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego de Alejandro Magno y el romano. Este último es derribado por una piedra que baja del cielo, que es el Mesías, y que ocupa su lugar. Es como que lo abraza, lo ocupa y se transforma en el reino de los santos, el reino que nunca tendrá fin. En el capítulo 7, por favor nunca olvidarse, Daniel 7:14, está la palabra Hijo del Hombre, con la cual Jesús se designaba a sí mismo. Está el anciano de días, que es Dios Padre, en la visión celestial, anciano de días, por eso la descripción, ¿no?, de su majestad y su color así blanco de sus cabellos, de su barba. Y se acerca un hijo de hombre. Ese es el Hijo, ese es Jesucristo, que por ahora, en la época de Daniel, era el Verbo de Dios, el Hijo que estaba junto al Padre eternamente, pero todavía no era verdadero hombre. Ya en la visión se profetiza que se va a encarnar, va a ser verdadero hombre y va a recibir del Padre, del anciano de días, todo su reino. Y nadie que sea menor que el Padre puede recibir todo el reino del Padre. Puede recibir una porción, un hijo adoptivo. Pero todo poder, todo reino, todo imperio, solamente alguien igual al Padre puede recibirlo. Esa visión es importantísima. Todo el mundo en la época de Jesús la conocía. Había gran expectativa mesiánica. La gente esperaba que llegara el Mesías. Y entonces sabían muy bien lo que significaba el Hijo del Hombre. Capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel 7:14. Aparte, Hijo de Hombre es una expresión también oscura de decir las cosas. Cristo no dice yo soy Dios. Hubieran pensado que era un pagano, un rey pagano que se divinizaba a sí mismo, o un loco, o un blasfemo que merecía ser lapidado. No, Jesús va mostrando, y este es su nombre favorito, Hijo del Hombre, que puede interpretarse como el hombre por antonomasia, el nuevo Adán, y también puede interpretarse como aquel que aparece en la visión de Daniel como el Mesías. Eso es capítulo 7. Entonces el libro de Daniel, el 2 y el 7. Está ahí en la Biblia de Straubinger, están las notas, hay que leerlas. Pero hay que recordar un poco esto,
¿Qué significan estas visiones tan raras, para los modernos casi incomprensibles, de bestias, fieras, estatuas de distintos metales? Porque en el Apocalipsis vamos a encontrar eso. Y el intento de nuestro curso era ver un poco del Evangelio según San Juan en el primer semestre y del Apocalipsis también escrito por San Juan en el segundo. El tiempo no nos ayudó a ver mucho, pero pudimos ver, sí, algo mínimo, como Cristo se presenta en Apocalipsis 1, en una visión maravillosa, a su discípulo Juan, el discípulo amado, y los capítulos siguientes, las cartas a las 7 iglesias, que además de una hipotética función epistolar y pastoral de aquella época, son especialmente, como todo el Apocalipsis, una descripción de los tipos de iglesia y quizás de la historia de la iglesia. Una primera iglesia naciente, la de los apóstoles, la de Éfeso, muy caracterizada por la caridad muy, muy ardiente. Levemente lo incita a que vuelva a ese fuego de caridad inicial. Hay un elogio de la iglesia a la cual el apóstol se dirige, después hay alguna corrección y un premio. Eso sucede con las 7 iglesias. Acabo de referirme a la de Éfeso. Sigue la de Esmirna. Esmirna significa mirra. Mirra es lo que se ponía en la forma en que enterraban los judíos a sus difuntos. Alude a que es una iglesia que tiene que ver con la muerte, a saber, con el martirio. Es una iglesia de mártires, la que sigue a los apóstoles. Mucha sangre cristiana derramada por el paganismo que se resistía a la fuerza de la verdad. Es una iglesia gloriosa, es una iglesia también a la cual Dios le dirige un premio. Tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo evoca el pergamino, que allí se fabricaba, el mundo intelectual, el mundo de la inteligencia elevada por la fe. Es la iglesia en la cual vivieron los padres de la iglesia, llamados así, padres, los grandes doctores de los primeros siglos, que llevaron la teología, que ya había comenzado, por supuesto, con Cristo Jesús, los evangelistas, el Nuevo Testamento, la llevan a plenitud. Primero los padres apostólicos, después los apologetas y después los grandes padres. Conviven con herejes, está escrito en la carta. Sé dónde vives, junto al trono de Satanás. No hay cristianismo puro, hay graves herejías y muchos peligros todavía, pero él va a premiar la condición excelsa de esta iglesia. Cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, representa el máximo esplendor de la iglesia, sea en el espacio geográfico, sea en la historia, en el tiempo que siguió a la conversión del Imperio Romano, y entonces se configuró la llamada cristiandad, el mundo cristiano, en la época cristiana. Entonces aparece acá una iglesia muy victoriosa, llena de méritos y de triunfos, con alguna mancha. Algo de ocultismo había, algo de religión falsa escondida. Es una época triunfante y Cristo Jesús hace un gran elogio de esta iglesia y también le promete cosas maravillosas. A partir de la quinta carta, la carta de la iglesia de Sardes, después viene Filadelfia y después la Odisea, la cosa es más sombría. Se nota que va a haber un proceso de descomposición, de decadencia. No nos vamos a detener mucho en qué época, a qué época de la historia se refiere, porque las partes finales, como son profecías no cumplidas, quedan levemente oscuras. Pero bueno, eso era importante, muy importante. Dejarlo así, mostrando que el Apocalipsis es una verdadera profecía. Hay que saber leerla. Los símbolos raros, dragones, fieras con 7 cabezas, varios cuernos, eran claros, era un significado claro para los contemporáneos de Jesús. Eran entes políticos,
Eran fuerzas políticas con varias capitales, con varias circunscripciones, con distintos reyes y emperadores. Va describiendo la historia de la Iglesia entre la primera y la segunda venida. Bueno, es posible que les grabe algo más, pero por ahora dejamos lo esencial, ya está dicho, para que preparen bien y sepan distinguir. Lo importante, tienen poco para escribir, poco tiempo y pocas líneas. Lo central, lo esencial, distinguido de lo puramente anecdótico y narrativo. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.